Ya, vamos a continuar. Para esto vamos a utilizar esta parte. Estas son las partes que ya hemos mencionado y creo que lo estamos haciendo en repetidos momentos. El prólogo primero de 1 al 4, el primer discurso, el segundo discurso y el tercer discurso, ¿no? Y el epílogo. Aquí en este caso el epílogo lo pone desde el capítulo 31, ¿no? En el otro, el tercer discurso lo había puesto hasta el capítulo 31. Esto, bueno, difiere entre uno y otro, pero no le quita el peso de las divisiones que corresponden, con que básicamente son tres discursos, ¿no? Eh, en cuanto al epílogo, acá sí hace un detalle, y como hemos dicho, empezando del versículo del capítulo 31, donde pone ahí a Moisés delegando el cargo a Josué, ¿no? Y en la otra parte de este capítulo están las instrucciones sobre el año de remisión y también el aspecto de quiénes son los depositarios del libro de la Torá, desde el capítulo 31, 24 a 29. Y luego el cántico de Moisés, ¿no? Que está básicamente en todo el capítulo 32, ¿no? Eh, la bendición final del 32, 49 hasta el 33, 29 y el capítulo 34 es la muerte y sepultura de Moisés, ¿no? Algunos dicen que este epílogo histórico es una adición al libro original de Deuteronomio. Entonces esto había terminado más o menos en el capítulo 30, ¿no? ¿Ya? Que es el sello característico de este libro, es decir, ahí está, contienen los tres discursos o los tres sermones, ¿no? Y también por otro lado que este epílogo es una adición al libro, entonces que revela el sello de esto, ¿no? Llama, por eso a esto dice, llamo por testigos contra vosotros al cielo y la tierra, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró que había de dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Entonces, este es el sentido en que aparece este epílogo que en este caso está desde el capítulo 31, ¿ya? Entonces, esto en este caso, José Chávez lo pone el capítulo 31 no como la parte final del discurso, sino como un epílogo de los tres discursos, ¿ya? Y aquí veríamos sobre la paternidad esto lo mandé a leer a ustedes también, me acuerdo, pero este, ver, por ejemplo, este aspecto que estamos en Deuteronomio, dice, hay asociaciones con su origen mosaico y refiere a las bendiciones y las maldiciones. En José 8, 32 a 35 se habla de las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la Torá. En el versículo 32 se especifica la Torá de Moisés y la referencia es a Deuteronomio 28, 1, 68 y a Levítico 26, 1, 46, ¿no? Entonces Josué ya describe que el texto de la Torá, ¿no?, es de Moisés. Se observa entonces una mayor cercanía textual de Josué con Deuteronomio, que también se refiere a las bendiciones y maldiciones, Deuteronomio 28, ¿no? Lo cual sería una prueba de que al menos esta sección de Deuteronomio es de origen mosaico, accesible a los israelitas en tiempos de Josué, en un rollo independiente. Es la posibilidad. En Daniel 9:11 también se habla de la Torá de Moisés,
con referencia a Deuteronomio 27, 14 a 26 y a Levítico 26, 14 al 39. Entonces también es otra referencia a que el texto que está aquí, tanto el Levítico como el Deuteronomio, todo el Pentateuco, es entonces Torá de Moisés, ¿no? Ahora, los excluidos de la congregación, en Nehemías 13:1, la cita del libro de Moisés es tomada de Deuteronomio 23, 3 a 5, y que es necesario observar que el hecho de que Deuteronomio 23, 3 a 5 incluya una disposición acerca de los excluidos de la congregación y la casi imposibilidad de que los amonitas y los moabitas fueran alguna vez aceptados en la congregación de Israel, indica que este dispositivo es realmente antiguo y que se habría originado en el tiempo de la travesía de Israel por la Transjordania. Lo que se llama Transjordania es aquello que está detrás del río Jordán, ¿no? Por eso se llama la Transjordania, pasando el río Jordán. Recuerden que el río Jordán divide, de paso el nombre hebreo es Yardén, ¿no? De Jordán, divide la zona en dos partes, ¿no? En la parte de la franja que corresponde a la parte de Judá, ¿no? Y que da hacia el Atlántico o al Mar Grande, ¿ya? Y la parte que pasando el río Jordán, a eso se le llama la Transjordania, ¿no? Y ahí están los grandes desiertos. Y eso lo van a encontrar en muchos libros, esa referencia a la Transjordania, ya saben. Entonces, por ahí entraron los israelitas, ¿no? Para poseer la tierra que estaba detrás de la Transjordania. O tenía que pasar esa parte y pasar el río Jordán para ir hacia la tierra prometida. Por otro lado, la culpabilidad personal. De la misma manera, el autor del libro de Crónicas, según de Crónicas 25:4, se refiere a la Torá, a la cual denomina en oposición al libro de Moisés, ¿ya? Y cita el pasaje de Deuteronomio 24:16. Los padres no serán muertos por culpa de los hijos, ni los hijos serán muertos por culpa de los padres, sino que cada cual será muerto por su propio pecado, ¿no? Eso también está en 2 de Reyes 14:6, pero pertenece a Deuteronomio 24:16. A partir de estas citas podemos suponer que Josué había tenido acceso a una especie de Tetrateuco, ¿no? O es decir, 4 libros, así como el núcleo documental de Deuteronomio, como lo demuestra la cita de Josué 23:6, que hay que comparar con Deuteronomio 5:32. En ambos casos aflora la expresión no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda de los mandamientos de Dios. Como ven, hay algunas características y citas que corresponden al Deuteronomio que aparecen en algunos libros del Antiguo Testamento. A eso se está refiriendo, ¿no? Ahora, no podemos estar seguros si estas referencias a la Torá en la Biblia hebrea se refieren a rollos independientes que posteriormente llegaron a formar parte de uno o de otro libro del Pentateuco, o si se refiere a cada uno de los libros como los conocemos hoy, ¿no? Eso no se tiene esa referencia. La exhortación de Malaquías 4:4, de acordarse de la Torá de Moisés, vendría a ser una referencia más general a los escritos de origen mosaico, sin importar su división textual, simplemente que son libros que tienen su origen en Moisés, ¿no? O en todo caso son las leyes dadas, ¿no?, por Dios a Moisés y que Dios transmitió al pueblo, ¿no? Ese sería más o menos el dato. Pero también hay que mencionar este detalle, ¿ya?, que no son declaraciones dogmáticas de que Moisés haya sido el autor de toda la Torá, o que haya sido el único escritor inspirado
que ha participado en su producción, sino que él es la autoridad que está detrás de toda de esta literatura, ¿no? Entonces, Moisés es el personaje central. El pensamiento, lo descrito, lo desarrolló Moisés y se le atribuye a Moisés, que de hecho, entonces, él no necesariamente, hemos dicho, tiene que ver con que todo sea de él, sino la tradición, el pensamiento, la disposición de las leyes, las normas, las instrucciones, las enseñanzas, proceden de Moisés. ¿Ya? A eso se refiere. Algunos ponen más bien la literatura o el libro como una cuestión, ¿cómo le podríamos llamar? Sincrónica, ¿no? O sea, lo atribuyen a la época de Moisés y al Moisés mismo. Y que Moisés escribió estos libros tal como lo tenemos ahora, ¿no? Que no ha sido entonces un libro que pasó por una elaboración, sino que es Moisés el que lo dio todo, ¿no? Entonces él escribió, él desarrolló, él lo entregó y así pasó al pueblo. Esa es más o menos la idea que se tiene. En la tradición antigua es así. Usted va a encontrar los libros más antiguos, esa concepción literalista, ¿no? Pero de hecho que los textos antiguos no se han hecho así, no se han hecho de esa manera. Entonces hay un proceso que nos delegó finalmente el documento, pero la tradición sí corresponde a Moisés. Todo lo que está ahí viene de Moisés, de hecho. ¿Ya? Muy bien. Y si por otro lado fuera que también que es el que escribió literalmente, bueno, eso también puede ser una posibilidad, ¿ya? Pero no es la única. Bien. Ya, ahora sí pasamos entonces a algunas preguntas ya más puntuales sobre el asunto de lo que contiene el libro. A ver, vamos a repasar un poco ese aspecto, ¿ya? Para ir analizando. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Alguien tiene su audio prendido? Escucha voces. Ya, muy bien, ya lo cerraron. Bien. Sigamos entonces. A ver, ¿hay alguna intervención? Todo conforme, pastor. Ya, pero de todas maneras tenemos que ver algunos detalles del libro, ¿no? Vamos a ir utilizando entonces nuevamente a nuestro amigo, a ver, más bien lo estoy achicando, esto en vez de ponerle conforme acá, ya. Bueno, entonces también este libro es un repaso de la historia de la peregrinación, ¿no? De todo lo que sucedió en el desierto, ¿ya? Repaso de los fracasos de Israel, ¿no?
Más adelante el reparto de territorio al este del Jordán, que viene a ser la Transjordania, ya hemos mencionado eso también. Y tomando en cuenta la exhortación a la obediencia, que eso es un claro ejemplo dentro del texto, ¿no? También el asunto de la obediencia a la ley, en el caso de los mandamientos, ¿ya? El Decálogo, ¿no? Capítulo 4, 44 al 6.3, los 10 mandamientos eran el fundamento del pacto que hizo Jehová y se le llama testimonio, ¿no? Que son la revelación de carácter y la voluntad y propósito de Dios. La ley declara que Dios es uno y es santo, y señala también el camino que debe seguir el hombre para vivir en armonía con su creador. Entonces creo que por aquí es el camino y por ahí vamos a empezar, ¿no? O vamos a darle sentido para el diálogo. Entonces, aquí aparece de este modo y vamos a ir a Deuteronomio. Tengo un libro de la versión de la Reina Valera actualizada. Ya. Vamos a ir a 5.6 del capítulo 6, 5 y 6. Dice: yo soy el Señor tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. ¿Está bien lo que dice aquí? En el Deuteronomio. Y habla también de la relación acá. Pero lo que debemos trabajar básicamente es el capítulo 6 de Deuteronomio, que ya creo que mencionó alguien por ahí, ¿ya? Estos son los mandamientos, dice. Estos son los mandamientos, ¿no? Así empieza el texto de capítulo 6, que se está refiriendo no solamente a los 10, sino a toda la Torá, ¿no? Y son mandamientos, estatutos y decretos, ¿eh? Está mencionando más allá de lo que conocemos como 10 mandamientos, ¿ya? Ahora, Dios ordenó esto para que les enseñara, para que lo pongan por obra en la tierra en la cual van a tomar posesión, ¿ya? Para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos, y los hijos de sus hijos, teman al Señor su Dios, y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir, para que sus días sean prolongados. Y comienza aquí la expresión con respecto al Shema. Eso aparece en el versículo 3. En realidad el 4 es el centro, pero el Shema viene del versículo 3. Dice: oye Israel, o sea, Shema Israel, asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y te multipliques, tal y como el Señor, Dios de tus padres, te lo ha prometido. Y luego dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios es, el Señor uno es. Y el versículo 5, que ya hemos hecho el resumen de toda la ley, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Las atarás en tu mano, como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando aquí se está refiriendo a las puertas, no está hablando de la puerta de la casa, está hablando de la puerta de la ciudad, ¿no? De la ciudad, ¿no? Entonces aquí está el gran mandamiento, es el centro, que ya hemos mencionado también en el comienzo, que es el centro de la Torá, ¿no? Recordando todo el decálogo, pero también todos los mandamientos, ordenanzas y todas aquellas cosas que Dios había determinado, implica también obediencia, ¿no? Cumplimiento, y sobre todo el sacrificio, el amor hacia Dios,
la disposición de entrega y de disposición para poner nuestra vida en totalidad delante de Dios, que es el soberano. ¿Ya? Recuerden que él había entablado una relación personal con su pueblo, ¿ya? Por eso que dice aquí, tu Dios, que no es un equivalente digamos, de que se relaciona a una persona en particular, sino a todo el pueblo, ¿no? Entonces, eso es también importante de notarlo, ¿no? Entonces, Dios está hablando a su pueblo, está hablando en todo sentido, y después habla de las generaciones que aparecen en su pueblo, ¿no? Decíamos que hay unas diferencias también. La diferencia entre el decálogo presentado aquí y el del Éxodo 20 está en el cuarto mandamiento, que es de la observación del día de reposo. Deuteronomio añade otra razón, además de descanso del Creador. Dice, los israelitas habían sido rescatados, ya, a ver si estamos bien con ya. Habían sido rescatados entonces, ya, esta es la parte que falta. Y liberados de la servidumbre de Egipto, y deberían de dar a sus criados animales, ¿no? Y también deberían haber dado el trabajo de descanso semanal. Aquí hay otro elemento también que es bastante especial y que seguramente les va a llamar la atención. Cuando pensamos nosotros acerca del guardar el día o el día para el Señor, dedicación, saben que el texto de Deuteronomio más bien tiene un corte social. Tiene un corte social, o sea, está pensado en el descanso del hombre de sus labores, ¿ya? Entonces, a los criados y a los animales se les debería dar un día de descanso semanal y un día de descanso a la tierra también, ¿ya? Entonces, esto es algo que debemos determinar bien. Entonces, no es solamente un cumplimiento religioso, ¿ya? Sino una determinación con respecto a la necesidad de recuperar las fuerzas para el trabajo, para que las labores sean mucho mejores, ¿ya? Entonces era necesario también un día a la semana de descanso, ¿no? Entonces, parece en ese sentido, pues, por eso que en un pasaje dice de esta manera, ¿el hombre fue creado a causa del sábado o el sábado fue creado por causa del hombre? ¿Cuál sería la respuesta? A ver. El sábado fue creado por el sábado. No, a ver, repito. ¿El hombre fue creado para el sábado o el sábado fue creado para el hombre? No, el hombre, el descanso fue creado por el hombre. El sábado es por el hombre. Claro, entonces no es el hombre que tiene que entonces disponerse a descansar porque es un mandamiento. No, aquí en este pasaje de Deuteronomio es claro el detalle del descanso que el hombre debe realizar de sus labores. Y para eso fue también entonces procesado el día del Shabbat, ¿ya? Entonces hay que tener ese aspecto y también esa visión de lo que el mismo texto nos declara, que hay una sensibilidad social, ¿no? Que el mismo texto del Deuteronomio ya nos muestra esa sensibilidad que Dios tiene para el cuidado de los hombres de sus labores, ¿no? Entonces no era simplemente trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Hay también el cuidado, y esto también es un símbolo de alguna manera de lo que vendría a ser también el decidido propósito de Dios para demás sociedades, ¿no? Lastimosamente hoy día, con todo este asunto que tenemos en las labores, no hay
reivindicaciones y las luchas con respecto a esto y el descanso no se hacen porque la imposición es el trabajo, ¿no? Y ya no son 8 horas, a veces son 12 horas, 14 horas, y se pudiera hacer las 24 horas mucho más todavía. Entonces, no hay un límite en el mundo de nuestro tiempo. Aquí en el Deuteronomio Dios muestra a su pueblo que hay necesidad de dar el límite y que ese límite no invalida el hecho de que va a haber desarrollo o que va a haber crecimiento. Más bien, si no se cumple con esto, entonces puede que la tierra no te dé los frutos adecuados y también se desgasta. Y también el criado también se desgasta, ¿no? El servidor y también los animales. Entonces, no conviene a nadie. Es necesario ver esto desde una perspectiva más global, si se dan cuenta, ¿no? Eso hace recordar algo que se está aplicando, que los japoneses lo hacen de otra manera. Ellos han acortado el tiempo de trabajo, ¿sabes? Y algunos han llevado hasta labores de trabajo, ya no todos los 6 días a la semana, sino 4 o 3 días a la semana, ¿no? Y en algunos casos les ha dado resultados, ¿no? No sé si en nuestro país pueda dar ese resultado, porque no tenemos, parece, el sentido y el propósito de por el cual lo están haciendo allá. Creo que sería un fracaso hacerlo en nuestro país de ese modo. Pero lo que sí es necesario es lo que dice el texto, ¿no? El cuidado del descanso semanal, ¿no? El descanso semanal de trabajo, que es necesario para recuperar las fuerzas, ¿no? Bueno, por otro lado, Schaffer también, ¿sí? Sí, lo que está hablando ahorita, pastor, el día de descanso, o sea, nosotros lo tomamos como el día domingo, ¿cierto? No necesariamente es así. Recuerda Entonces, que el cristianismo empezó dentro del contexto judío en Jerusalén ya, y la tradición era guardar el Shabbat, el día de reposo. Y hasta Pablo guardó el día de reposo, ¿ya? Y celebraban las fiestas judías como todo judío, ¿no? Pentecostés, tabernáculos, la cosecha, la fiesta de las luces, en fin, todas las fiestas judías había si por haber las respetaron y Pablo la respetó muy bien, la realizó. Entonces, también el Shabbat era guardado. Por eso es que, más bien, el día domingo, o el primer día de la semana, porque no es domingo, sino primer día de la semana, la iglesia se reunía, ¿no? O la comunidad de fe se reunía como iglesia. Y ahí hacían su servicio, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían en el reposo en Shabbat? Bueno, para el judío guardaba su tiempo y estaba reunido en la sinagoga. Y descansaban de toda labor de trabajo, ¿no? Y esa característica de ir al día de reposo se muestra en Hechos de los Apóstoles cuando Pablo llegaba a las sinagogas y el día de reposo estaba ahí. Estaba dialogando, estaba discutiendo con los rabinos y con los integrantes de la sinagoga, ¿no? Entonces, eso es una costumbre que tenían desde esa época. ¿Cuándo más o menos se va a desarrollar? Y ya hemos dicho, la costumbre era reunión de la iglesia el primer día de la semana, pero el Shabbat Pablo lo utilizaba para ir a la sinagoga, ¿no? Y hacer su labor evangelística también. ¿Cuándo ya se formaliza o cuándo la iglesia rompe con ese contexto judío? Es cuando se gentiliza, es decir, la iglesia va a entrar en el mundo gentil y va a ser mayoría, ¿ya? Y va hacia otras provincias del imperio, a otros pueblos, ¿ya? Y el evangelio va desarrollándose por ahí y va cambiando su estilo, ya no es el estilo judío inicialmente tuvo estilo judío, ¿ya? Luego va variando, especialmente va a salir una característica de la iglesia oriental,
que se va a mantener fuertemente y que de paso reclaman ellos ser la iglesia verdadera y no la de Roma, ¿no? Entonces, Roma es posterior y aparece, digamos, con todo el proceso de la persecución y el cese de la persecución y el estímulo que da Constantino para que la iglesia pueda ejercer su ministerio y abrir cultos. Antes eran los servicios, eran ligados solamente a la iglesia y las casas, ¿no? En algunos casos en secreto por la persecución. Entonces, cuando se abre este espacio y se da la libertad y el cristianismo va convirtiéndose poco a poco en la religión del imperio, entonces el domingo va a ser el tiempo importante, o el primer día de la semana, ¿no? O sea que, pastor, entonces, Y los servicios que eran cerrados ahora se hacen públicos, ¿no? Abiertos para toda la gente, sí. claro, ahora, en respecto de eso, o sea, nosotros, digamos, las iglesias, nosotros los domingos guardamos reposo. Es que no es reposo, no es reposo, es dedicación al servicio y creo que hasta ese día se trabaja más, ¿no? Se trabaja más para el Señor. Porque en Deuteronomio 5 dice el 14, pero el día séptimo es de reposo en tu honor del Señor tu Dios. Claro, él lo hacía así, pero no hacían actividades, lo único que hacían es la lectura de la Torá y la oración, y nada más. Pero la forma que hacemos nosotros el día de reunión en la iglesia es escuchar el mensaje así, pero después evangelizar, reunir, visitar, ir a los parques. Entonces, esas son actividades fuertes. A eso yo voy, o sea, claro, porque acá hay una ley, ¿no? Y manda que el domingo no debemos reposar y dice que ni tu hijo ni tu siervo nada, no, o sea, no tenemos que ser ni el extranjero, ¿no? O sea, no Claro, tenemos que eso solamente... es Ese no es el domingo, es el sábado. Sabá, sí, Sabá. Claro. En ese contexto, fíjese, y en el contexto de que todos debían descansar, el descanso de las labores, ese es el sentido, no el sentido religioso hasta al que nosotros hemos estado acostumbrados a mirar, ¿no? No, que hay que guardar el día de reposo, no es el domingo, es el día sábado. Ese es un conflicto que me parece que está fuera del texto. El texto no te está diciendo eso. Hay que volver al sentido de que el reposo es para el descanso de todas las labores. De Dios. Y luego, claro, te dedicación a Dios. Pero esa dedicación a Dios no es para trabajar, no es para hacer actividades, simplemente para dedicarte a Dios, nada más. Exacto, claro. ¿Ya? Entonces, nosotros lo hemos hecho al revés. El domingo es el día que en la iglesia se trabaja más. Se van aparte. Y es fuerte, y tú terminas el domingo cansado, no has reposado nada. Sí, es muy fuerte el domingo. Sí. Entonces no has descansado nada. Entonces, pero tenemos que de todas maneras tener un tiempo de descanso. Y si no es un día, pues tenemos que tener pues por lo menos espacios en los días de descanso, porque si no vamos a tener dificultades siempre, ¿no? Y lo digo y justamente tengo este problema ahorita también en este tiempo. He estado haciendo unas labores muy fuertes ya y no he descansado y mi cuerpo me ha pagado la factura. Entonces tengo que descansar. Estos días he estado descansando. Ayer he descansado, dediqué solamente en la tarde ya, y hoy día me está tratando de descansar porque la verdad porque tengo una fuerte un derrotamiento de la pierna. Entonces estoy comiendo bien, gracias a Dios, y se ha bajado bastante el dolor que tenía, que empezó el domingo anterior y que toda la semana he tenido, y yo igual he estado resistiendo y no le decía nada a mi esposa hasta el día sábado, ¿no? Y hoy día ha bajado un poquito, pero necesitamos pues el descanso. ¿Y eso por qué? Porque le he dado duro, pues, ¿no? Y no he estado teniendo mi descanso adecuado, ¿no? Bueno, entonces hay que tener ese cuidado. Bien, dejamos entonces este asunto del reposo. Entonces ya sabemos que no es entonces una cuestión religiosa, sino una cuestión social, ¿no?
diríamos que como parte de las labores de trabajo y todo eso. Dios también está preocupado por esos aspectos, hermanos. No crean que a veces pensamos que eso de la labor, el trabajo, eso es mundano. No es mundano, es parte también de la preocupación de Dios con respecto a, a su pueblo, ¿no? ¿Ya? Y por eso debemos tener ese cuidado de hacer el debido descanso también, ¿no? Claro, no siempre nuestro trabajo lo permite, ¿no? Y nuestra labor es menos, ¿no? ¿Qué nos va a decir ustedes en ese aspecto, no? Están trabajando y en la noche tienen que estar estudiando, después el domingo en la iglesia, y otra vez, ¿y qué día hay descanso? ¿No? ¿Cuándo podemos hacerlo? Pero en lo que podamos, entonces hagamos ese ejercicio de poder tener, aunque sea unos momentos de reposo en el día que nos permita un poco recuperar las fuerzas, ¿no? Si es que no hay un día. Y si podemos hacer un día, bueno, en todo caso bien, hagámoslo, ¿no? Y en todo caso ese reposo ya no sería solamente descanso, ¿no? Sino de ocuparse en algo diferente que no te dé, que no sea pues esfuerzo físico, ¿no? Que no sea, sino más bien de relajamiento, ¿no? Estar con la familia, sin discutir por si acaso, ¿no? Para no gastar energías. Un poquito como, ya se acuerdan ustedes de un personaje que tenía Chavo el 8 que decía, es que no hacía nada, porque dice, no, es que estoy guardando energía, decía, ¿no? Algo así, ¿no? Le faltaba fuerza, entonces necesita hacer energías para su labor. Creo que era el cartero, me parece. El Jaimito. Ajá, sí, ¿no? Ujú. Se vuelve que paraba descansando siempre y se queda dormido, ¿no? Pastor, pero creo que el emperador Constantino fue quien fue el primer dado paso, ¿no? Oficial para que los domingos se convierten, digamos, los días de reposo, Él no hizo eso, le culpan a él. ¿ya? Él no ordenó, no existe Entonces, ninguna orden de ujú, cambiar el sábado a domingo, no hay ninguna orden, no no existe, había eso, ¿no? no hay. Eso fue el peso de la tradición de la iglesia, ¿no? Hay que recordar que también cuando ya llegan a Roma y se le declara, digamos, el cese de la persecución y comienza el proceso de afianzamiento de la iglesia en Roma, ¿no? La Iglesia Católica, ¿no? Vamos a aclarar eso después. A ver, Es iglesia simplemente, iglesia, ¿ya? Siempre le hemos negado ese aspecto, pero cuando hablamos de iglesia, la de Roma es la misma de la que habla Pablo en sus cartas, ¿ah? No es que se creó una nueva iglesia, no. O sea, no fue que Constantino creó una nueva iglesia, tampoco. Esa es una teoría de la conspiración que apareció en el libro eh, creo que se llama el Evangelio de Judas, me parece, ¿sí? Me parece que por ahí está. Oh, no, ya sé, en el libro del códice, creo que se llamaba el códice o el código de Da Vinci, ¿no? Algo así. Ese libro, ahí es donde habla acerca de esa teoría de conspiración, que todo el cristianismo católico romano lo creó Constantino, ¿no? Que él reunió, ordenó y puso los obispos y obligó a ellos para divinizar a Jesús y todo eso, y así que todo eso viene de Constantino. Y eso es una falsedad, es una mentira, ¿no? No ha sido así. El cristianismo, hemos dicho, empezó en Jerusalén, pasó a toda Asia, desde el mundo oriental hasta Europa y llegó hasta Europa occidental. Y cuando llega a Roma, entonces la iglesia de Roma va a tener fuerza y va a dominar, va a comenzar a tratar de dominar a las demás y se impone porque es
la iglesia que está en la capital del imperio, ¿ya? Y se asume ella la única y la poderosa, entonces todas las demás tienen que estar sujetas a ella. Así empezó, así se deformó el cristianismo, porque eso también es parte de la historia del cristianismo, ¿ya? Y algo más quiero decirle, la iglesia es universal, es decir, su naturaleza es católica. La palabra católico en el uso histórico está desde que la iglesia está presente y que se expande a todo lugar, ¿ya? Se va a reconocer así la iglesia del Oriente tanto como la iglesia del Occidente. Ahora, la iglesia de Roma es la única que asume ese concepto y se roba la catolicidad y se asume ella solamente católica. Pero también está la iglesia ortodoxa que también se llama católica o que se asume esa catolicidad. Se pelean entre ellos quién es la que tiene la catolicidad. Y como la más grande y la más conocida y la más poderosa es la de Roma, es la que finalmente ha dominado, ¿no? Esa iglesia es la que en el siglo XVI se trata de corregir porque cometían errores y todo lo demás. Se trata de corregir a esa iglesia y nace la Reforma, el protestantismo y la iglesia evangélica de posteriormente, ¿ya? Entonces a esa iglesia le van a quitar el carácter de católica o para no, digamos, para diferenciarse, no van a llamarse así, pero el credo dice eso, ¿no? Creo en la iglesia universal. La palabra católica significa universal, entonces, pero una catolicidad verdadera, porque Roma asume esa catolicidad, pero está ligada a un sector, a Roma. ¿Ya? Desde ahí quiere gobernar universalmente, ese es el sentido de su catolicidad. Pero la catolicidad de la iglesia, bíblicamente, es que la iglesia está en todo lugar. Claro. Pertenece a todo lugar, y entonces donde esté es iglesia universal, es iglesia católica. Es el concepto, o sea, hay que cambiar esa Biblia, porque la palabra católica está correcta, es bíblica. Pastor, y incluso los adventistas todavía siguen guardando el sábado, ¿no? ¿Cómo? Los adventistas, digo, todavía siguen Bueno, eso es guardando el otra cosa, sábado. sí, los adventistas es otra cosa, sí. Sí, guardan el sábado, sí. Pastor, también a nosotros, a los evangélicos, también se nos denomina católicos protestantes. Debería ser así, pero no se nos refiere así. Nosotros lo entendemos así, pero más se conoce como protestantes, o en general, como ahora es común, evangélicos, ¿no? Entonces, ese es ya otro proceso, pero como hemos dicho, el asunto es que Roma se toma ese término como exclusivo para ella. Entonces, cuando nosotros escuchamos a alguien que es católico y hasta hace diferencia, ¿no? Tú le dices, ¿eres cristiano? No, soy católico, ¿no? Entonces, como si el cristianismo o el catolicismo no fuera cristiano, ¿no? Tiene características cristianas, tiene mucho de eso, pero también tiene otros aspectos que la ha hecho variar, ¿no? Ahora, a mí no me preocupa tanto ese tema. Lo que sí me preocupa es la iglesia evangélica, que hoy está cometiendo casi el mismo error de Roma y está dejando entrar diversas corrientes y diversas enseñanzas y doctrinas y prácticas a la iglesia que la desfiguran como iglesia del Señor. La iglesia de Roma en su momento se desfiguró de esa condición, ¿no? Y entonces se alejó de los propósitos de Dios. Por eso es que tuvo que la iglesia o el movimiento que desarrolló Lutero, ¿ya? Que era de reformar a esa iglesia, no era salir, sino reformar, tratar de corregir ese camino, ¿ya? No lo consigue y entonces por eso el movimiento no se cierra, sino que se abre otra posibilidad, ¿no? Pero eso también en este tiempo ha variado.
Entonces, los mismos errores que cometía la Iglesia de Roma están dentro de las iglesias evangélicas, especialmente las independientes o carismáticas, ¿no? Entonces, ahí hay un problema grande y fuerte. Necesitamos nuevamente una reforma, ¿no? Pastor, Sí. Con respecto a la reforma, podríamos entender en todo caso, o en este caso, entre la diferencia de guardar el sábado o guardar el domingo, ¿no? Aclarando más que nada este tema, porque Claro, ha acarreado mucha controversia entre nosotros mismos, entre cristianos, ¿no? Perdón. No es que es controversia, porque no creo que haya controversia. El problema siempre ha sido en qué cumplir, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Y creo que ahí hay un problema de percepción, ¿no? Incluso se nos ha quedado a nosotros de que si no, por decir, trabajamos el día domingo, obviamente porque Dios conoce nuestras necesidades, nos señalan como, está en pecado, ¿no? Está cayendo en pecado. Pero ese es el tema. Ya, pero ese es un concepto religioso. Eso tiene una concepción religiosa y es bastante católico el concepto, de paso. ¿Por qué digo eso? Porque en el catolicismo sí está penado el hecho de no ir a la misa o no guardar la fiesta, como dice, hay que guardar fiestas el día domingo y fiestas, ¿no? Las fiestas religiosas. Entonces, eso es un sacramento de la iglesia, ¿ya? O ir a misa es un sacramento. Entonces, en nosotros el servicio no es eso, o sea, pero sí esa concepción católica está metida entre la iglesia evangélica, de creer que si tú entonces no vas a servicio, entonces vas a estar mal. Y por eso también ha habido el problema de que cuando se cerraron las iglesias, uy, ahora no tengo servicio, ¿a dónde vamos a hacer? Ya no vamos a adorar a Dios. Falso, ¿no? Si no adoras a Dios en tu interior, en tu corazón, como dice Romanos 12, ¿no? Poner nuestra vida en servicio vivo ante Dios. Si no hay todos los días. Ya lo demás, el hecho de tomar un día domingo para eso no tiene sentido, si es que no está lo otro, ¿verdad? Entonces no es cumplimiento. Lastimosamente hemos caído en eso. Es una idea católica. Cumplir con ese día, te sientes tranquilo y que Dios ya está tranquilo, ya no te va a pasar nada, ¿no? Más bien te va a bendecir. No. Estamos en una equivocación totalmente, en todo caso. Es un error. Claro, totalmente. Que viene de esa idea católica, no es evangélica. Lo evangélico es el hecho de que tu dedicación a Dios, tu consagración a Dios, y por esa relación que tienes con Dios y tu vida puesta en sacrificio a Dios, ya has ofrecido un servicio a Dios, te reúnes con los hermanos y nos reunimos como iglesia para agradecer a Dios, no para cumplir obligadamente un servicio, sino para dedicarnos a Dios y para agradecerle por todo lo que ha hecho. No es para recibir bendición, sino para dar, ¿ya? ¿Y para qué cosa? Para que todo lo que Dios ha hecho en la semana, entonces nosotros como testimonio agradecemos ese día al Señor. Y escuchamos palabra de Dios, ya no para llenarnos energía, para tener fuerza espiritual, ¿no? Porque unos también lo toman así. Que la fuerza espiritual te llenas, como cuando llenas tu auto de la gasolina, entonces ya tienes fuerza y energías para toda la semana, ¿no? Y entonces se termina eso y en la semana tienes que ir otra vez para llenarte de nuevo. Entonces, ¿qué has hecho los días de la semana? ¿Qué has gastado y no te has dedicado a Dios? ¿No? Entonces ahí creo que hay una situación de percepción que no está correcto. Y creo que aquí está justamente ese más. Cuando habla esto está hablando de que todos los días de tu vida. Todos los días. Todos los días. Presto los cansados. Sí, entonces, Amén. Shema es claro ahí. No es un día, todos los días. ¿Ya? Y el Shabbat, bueno, eso es un asunto de descansar de las labores. Pues. Pero a Dios te dedicas todos los días, punto. Amén. ¿Ya? Entonces, esto creo que es importante trabajar acá, ¿no? Pastor. Sí.
O sea, el domingo no es un día especial para el Señor, eso es lo que lo estoy entendiendo. No, no estoy diciendo que no sea un día especial para el Señor. Lo entendemos así, nos reunimos para eso, para unirnos, para dedicarnos al Señor, para agradecerle al Señor. Ese día es especial así, pero le estoy quitando el concepto religioso de que porque tú vas ahí, entonces ya Dios te va a bendecir y vas a estar bien. Y si tú no vas, entonces te va a dar tu castigo porque no has ido. Estás en pecado, dice. Y que estás en pecado. No, no existe eso. En la Biblia estás en pecado cuando, cuando mientes, cuando difamas, cuando pleiteas, cuando haces inmoralidades, ¿no? Cuando cometes corrupción, ¿no? Ahí estamos en pecado, eso es pecado. ¿Ya? Cuando no cuidamos la tierra, también eso es pecado, ¿no? Cuando no estás bien con tu prójimo, es pecado, ¿no? Cuando te aventajas y explotas a tu prójimo, también eso es pecado, ¿ya? Murmurar, todo eso es pecado. Pero que un día, no, eso no tiene nada que ver, ¿ya? Todos los días son del Señor, recuerden, todos los días. Sí, pastor, así es. Y eso está desde Deuteronomio ahí. Amén. Entonces, tu dedicación a Dios es total. Ahora, como iglesia, nos reunimos el día domingo. Ahí Como sí, congregación. como congregación, guardamos un espacio, ese tiempo para estar con el Señor y hacer las actividades para el Señor. Y eso está bien, ¿ya? Pero ese es el sentido, o sea, hay que darle otro sentido al asunto, ¿ya? Y poder decir, como dice el Salmo, que el Salmo decía para la fiesta, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos, pero eso era para las fiestas, las reuniones, todas aquellas fiestas que había que tenían que ver con el templo, todo el mundo se alegraba por eso, que no eran todos los sábados, que no eran todos los días, eran solamente en las fiestas judías, ¿no? A eso se refiere. Nosotros lo entendemos como que es el día domingo. Sí. Esto no estrictamente de como aparece en el texto, por si acaso, ¿ya? Las tradiciones y las costumbres nuestras ya es otra cuestión, pues, ¿ya? Pero ahí está el peso, ¿va? Lo hacemos por tradición, lo hacemos porque es una obligación, lo hacemos porque es un mandato, no, debe ser porque es una necesidad también, ¿no? Eso creo que tiene que ver en ese aspecto, ¿ya? Entonces, amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Y también tener el aspecto de la religión en el hogar, fíjate, o sea, tu vivencia de vida en tu casa. Capítulo 6, 6 a 9. Estas palabras estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos. Los padres no deben depender de la instrucción pública de la religión, sino que deben instruir a sus hijos en sus hogares. Aquí viene ya otro cambio, porque siempre hemos tenido nosotros la idea, en el día, la escuela dominical, estoy en contra tampoco de eso, está muy bien, pero muchos padres nos hemos basado en que nuestros hijos ya van a la escuela dominical, ya con eso tienen toda la instrucción. Nosotros somos los responsables de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, ¿no? Y si los israelitas fallaban en este deber y apostataban cada vez más, y así mismo muchos cristianos defienden la instrucción de sus hijos en las cosas espirituales y luego estos se apartan del camino del Señor. Ahí viene ese problema. ¿Por qué es que se apartan los hijos? No, yo lo llevo a la escuela dominical, sí lo llevo a la iglesia, sí, pero no lo instruiste en tu casa. En tu casa no te comportaste como cristiano. Ahí está el lugar donde debemos dedicarnos a Dios. ¿Te das cuenta? Eso no es fácil, hermano, porque quien nos conoce, el testimonio real de que somos cristianos, es nuestra familia, los hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Y ellos van a determinar cuánto de cristianos tenemos o no. ¿Ya? Bueno, ahí está el camino, ¿eh? Entonces, eso es una cuestión que tenemos que también analizar, ¿no? Para una práctica más cercana al texto bíblico, a la Biblia, ¿no? Para esto está la Torá, justamente para instruirnos. La Torá.
Sí, para eso es cambiar algunos fenómenos que en el tiempo se han ido dando, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lastimosamente nosotros tenemos la figura del pensamiento religioso que está ligado a la filosofía también, que se metió a la teología. Entonces, todo eso ha hecho una mezcla de cosas y la verdad es que no es tan fácil ser bíblico de esa perspectiva, ¿no? A veces pasa por bíblico algo que es solamente nuestra tradición religiosa, ¿no? Bueno, espero que esto ayude, hermano, y ya hemos dicho, no estamos diciendo que el culto sea el culto es importante, ¿ya? Y también importante tanto para nosotros, ¿no? Porque es el centro de la vida y de la comunidad, ¿no? Bueno, eso esperemos que la nueva, cuando se abra toda la disposición y las cosas ya sean mejores, entonces vayamos corrigiendo esos aspectos también, ¿no? Este tiempo de la pandemia nos ha ayudado a entender cuál es el sentido del servicio y no más bien nos sentimos huérfanos o abatidos o tristes porque no tenemos reunión, o que algunos hasta han llegado a decir, no, que han cerrado las iglesias y que es persecución, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Si estas son cuestiones de salud, ¿no? Porque si se hubiera abierto esto, hubiéramos seguido igual, creo que la situación sería mucho peor, ¿no? Como en algunas otras naciones, ¿no? Que esto, se abrieron las puertas de nuevo y vino de nuevo los efectos y la pandemia ha sido mucho más radical, ¿no? Y han tenido que cerrar nuevamente, ¿no? Inclusive en el mismo Israel, ¿eh? En Israel se determinó ya todos libres, ya no hay mascarilla, salgan como sea, vayan a sus reuniones. No duró ni 2 semanas y la gente comenzó a contaminarse. El rebrote. Después vino un rebrote fuerte, ¿ves? Entonces, estamos en un tiempo de crisis de salud, ¿no? Entonces, hay que saber a Dios, pues, ya Romanos 12 nos dijo de qué manera es nuestro culto, cómo debemos adorar. En este tiempo tenemos que hacerlo de esa manera y en el tiempo de libertad no olvidar que ese es el punto, pero que el efecto de eso se ve en el servicio, pues, en la comunidad, ¿ya? No En la pandemia, pastor, nos ha servido y hemos hecho como esos tiempos, la educación en la casa. Así es. Ahí, ese es y hacer el culto en nuestra casa. Lo que sale de ahí, ¿no? Por ahí. Muy bien. Bueno, cerramos ahí. Entonces estamos, creo que Deuteronomio nos ayuda en esta parte y como dice aquí que tenemos la palabra, repetir a nuestros hijos, están viendo en nuestro corazón, tomando en cuenta siempre, ¿no? Y no siendo ajeno a todo aquello que Dios quiere en el camino, ¿no? Y la reflexión, ¿no? Dice ahí, ¿no? Porque está hablando de meditar en el camino, o sea, en la vida diaria, ¿no? Es necesario eso como parte importante de nuestra vida. Muy bien. La próxima semana entonces tomen los temas que ustedes desean. No se olvide, por favor, porque eso va a ser también, eso es decir, para su nota. No me lo presentan, no van a tener nota, por si acaso. ¿Ya? Correcto. Necesito que Pastor. Puntual. Sí. Pastor, yo sí le voy a enviar mi trabajo, pero yo el lunes no voy a poder estar porque tenemos presbiterio y tenemos que viajar. Por ejemplo, yo vivo en Huánuco y tengo que viajar hasta Oxapampa. Ya. No, va a por haber eso, entonces presbiterio. Sí, de la zona centro-oriental. Ya. Ya pasó. Ya, bueno. Está bien. Ya pasó. Sí, los demás entonces nos vemos y tenemos el diálogo. Ahí vamos a tratar de dialogar más algunos aspectos de Pentateuco y sobre todo en la temática que cada uno ha escogido. De repente podemos ahí hablar sobre eso, ¿ya? Muy bien, hasta la próxima semana.